Hola grupo, muy buen domingo. En este domingo de resurrección me tocó a mí compartirles un poquito sobre estas cápsulas que les hemos ido preparando a través de Semana Santa para mantenernos unidos y mantenernos creciendo en Dios. Antes de pasar a la reflexión propia de este domingo, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo en estas cápsulas a través de estos días. Pues bueno, el primer día de estas cápsulas, Alan nos habló en el Domingo de Ramos sobre cómo entró Jesús a Jerusalén y cómo se le recibió, como el rey que era. Y nos explicó que también esto representa la aceptación de Jesús en nuestros corazones. Cintia el lunes nos explicó que ese día es el inicio formal de la Semana Santa. Nos habló sobre la unción que le hizo María a Jesús en Betania y cómo se recuerda este día también como el lunes de autoridad en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo y nos invitó a estar a los pies del Maestro en oración. Daniela el martes nos habló sobre Judas y su traición, así como de Pedro y cómo negó a Jesús y la diferencia entre ellos dos. Igualmente, Jackie el miércoles santo nos habló nuevamente sobre el camino que llevó a Judas a cometer su traición y también hizo hincapié en la diferencia entre Pedro y Judas, como Judas no confió en Dios, no confió en su misericordia y ese fue su mayor pecado. Por el contrario, Pedro tuvo el valor de, después de haber traicionado a Jesús o de haberlo negado, volvió a su misericordia. El jueves santo, Marcos nos habló un poquito sobre la historia de la Pascua, el paso del Señor en los tiempos de Moisés, así como el memorial de la última cena. Después, el viernes, Claudia nos explicó sobre la pasión de Jesús y cómo nosotros mismos somos a veces quienes crucificamos a Jesús al no aceptarlo, al no creer que realmente es hijo de Dios. Y por último, Erika, en el sábado de gloria, nos explicó cómo este día es un día de recogimiento y de duelo, es un día de luto y de acompañamiento a María, cómo este día es un día de espera y de esperanza en la resurrección de Jesús. La intención de hacer la recapitulación de lo que les hemos presentado en estas cápsulas de Semana Santa es hacer notar que todas ellas nos van llevando poco a poco a la pasión y muerte de Jesús, pero sobre todo a su resurrección. Y es para hacerles una invitación, que nos demos cuenta que muchas veces los católicos nos quedamos como católicos de pasión de Cristo. Y está muy bien, debemos de meditar la pasión y ser conscientes de todo lo que Jesús hizo en la cruz, de todo lo que representa que Jesús haya aceptado la muerte de cruz. Pero no debemos de quedarnos ahí, no debemos de quedarnos solamente con el sufrimiento de Jesús. Muchas veces, y a mí me ha pasado, cuando estás viendo la pasión de Cristo, cuando estás viendo todo lo que sufrió, en un inicio me invade un profundo sentimiento de tristeza, de dolor. Sufro con él y entiendo mucho a María. Cómo al verlo sufres con él y entiendes todo lo que significa que esté clavado ahí en la cruz. Que Dios Todopoderoso esté clavado ahí en la cruz. Pero al final empiezo a reflexionar que por un lado fue su decisión estar en la cruz. Él es Dios. Él pudo haber hecho lo que quisiera. Él pudo haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo. No solo no puso resistencia a los insultos o a los ataques que recibió, sino que abrazó su cruz, porque él sabía que al aceptar su cruz y pagar por nosotros, pagar por nuestros pecados, nos iba a liberar. Y al liberarnos nos iba a dar esa decisión de poder estar junto a Él. Y es lo que les quería transmitir este día, que seamos conscientes de que Jesús aceptó esa cruz. Y más que eso, resucitó. Les iba a compartir también que en la cita
de 1 Corintios 15:14 explica que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es vana. Entonces, un católico que no cree en la resurrección no tiene razón de ser católico. Por el contrario, la resurrección de Jesús es nuestra mayor razón para estar contentos, para estar alegres y para sabernos salvados e inmensamente amados por Jesús. Entonces es la invitación que les quiero hacer hoy. Que estemos contentos y que estemos alegres, conscientes de que Jesús ha resucitado por nosotros. También les iba a comentar que en el Evangelio del día de hoy, cuando Jesús se les aparece a María Magdalena y a la otra María, lo primero que hace, o lo que hace, es mandarlas a avisarles a los demás que ha resucitado. Entonces, la resurrección es o sirve para que nosotros sirvamos. Es una invitación o un mandamiento a servir. No para que nos quedemos con esto, sino para que lo llevemos más allá. Para que invitemos a más gente a acercarse a Dios y a vivir cerca de Él. ¿Cómo? Lo sabemos, a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida. Predicar con nuestro ejemplo. Y pues ya por último, pues me despido de ustedes y les recuerdo que la intención desde un principio de los coordinadores de hacer estas cápsulas era mantenernos unidos, separados físicamente, pero unidos en comunidad. Y comunidad significa como uno solo en Cristo. Entonces, no nos separemos, mantengámonos unidos entre nosotros, mantengamos el contacto a través de los rosarios, a través de las diversas actividades que podamos hacer en línea y pues estemos muy alegres, conscientes de que tenemos un Dios, que somos hijos de un Dios que nos ama tanto que entregó su vida por nosotros en la cruz. Muy felices Pascuas. Nos vemos.